La prédica hoy se llama "O me quedo o..." Y esto va en respuesta a algo que a lo mejor alguno de ustedes tuvo la experiencia de vivir. No sé si estará. ¿Vino el que alguna vez fue tentado? Muy tentado. El más tentado de acá de la zona. Ahí estamos. La verdad es que continuamente somos tentados. Bueno, la tentación es el impulso de hacer algo, especialmente una cosa mala o algo que nos trae consecuencias. La tentación es algo que no es legal hacer o que va en contra de lo que Dios quiere, en contra de las cosas de Dios. Las cosas legales no son llamadas tentación. Lo que está permitido hacer no es tentación. Lo que no está permitido hacer está contado como tentación. Significa estimulación, petición o propuesta para pecar o para errar al blanco. Eso es la tentación. La tentación nunca luce aterradora. La tentación es atrayente, seductora, rica, es buena, apetecible a nuestros ojos, a nuestros sentidos. Y tenemos que tratar de identificar cuál puede ser una tentación. Y por eso es que muchos terminan cayendo. Un ejemplo claro y preciso, desde el comienzo entendemos que Eva fue tentada. Y entendemos que luego Adán, alguno dice que cayó porque simplemente era pollerudo, pero la verdad es que también fue tentado. Se le presentó y luego cayó. Usted, Génesis 3, después vamos a leer algún versículo de ahí en adelante, 4, en adelante puede leerlo. Algunos ejemplos de tentación podrían ser los que nos desvían del propósito. Cuando alguien cae en adulterio, la cosa ya nunca vuelve a ser igual. Ya no puede servir como antes, ya no puede involucrarse, no puede ser contado en la fila. Alguien que cayó en adulterio, aunque en algún momento aparezca por ahí alguien que dice tener ministerio, aunque estuvo en adulterio, no corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Caer en adulterio me saca fuera de la situación. La fornicación, esto de adelantarme a los tiempos, de correr como corre el mundo y no como el Señor me enseña, me saca del propósito. Robar, mentir, me sacan del propósito. La tentación no tiene que ser tu amiga. Ministrarlo al que está al lado. Es decir, no te hagas amigo de la tentación. Y ahora exhortarlo con más fuerza. Así que déjate de coquetear, decirle. La idea es que dejemos de acariciarla, dejemos de estar cerca. Algunos creen que están superados, algunos creen que pueden jugar con la tentación un rato, total, después tienen suficiente autoridad espiritual para retirarse de esa situación después de haber comenzado. Creo yo que hoy el Señor trae este tema porque algunos de nosotros necesitamos ser advertidos, necesitamos ser amonestados, pero por sobre todo necesitamos ser enseñados y aconsejados por la palabra de Dios, y estando el Espíritu Santo por medio, seguramente vamos a salir en victoria de este lugar. La tentación y la caída de Adán trajo como consecuencia, porque toda la tentación lleva a algo que luego trae consecuencia, y trajo como consecuencia que todo el género humano fuera contaminado. La Biblia nos dice que el Señor Jesús también fue tentado. Hace algunos días estábamos escuchando con Zulma a un pastor que habla de sexualidad, que estamos viendo para ver si lo podemos conectar, para invitarlo. ¿A cuánto le gusta hablar de sexualidad? Bueno, lo vamos a invitar yo y Zulma solo ese día. Vamos a tomar un café con él. Y bueno, si de acá hasta que venga a ustedes les gusta hablar de sexualidad, míralo al que está al lado y no le digas nada. La idea es que cuando hablamos de sexualidad no hablamos de cosas raras, porque yo sé que, bueno, no, hoy justo no vino, porque hay algunos que son más torcidos. Están pensando en poses, cosas raras. Estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando del sexo que Dios nos dio
a cada uno de nosotros y cómo llevarlo adelante de acuerdo a la libertad que Dios nos dio y poder gozarnos y disfrutar de todo eso sabiendo que estamos de acuerdo con Dios. Así que entonces ese día venimos. Este pastor, que también es médico y sexólogo, hablaba y en algún momento tocó un tema que parecía que había banquiñado en algún momento, porque dijo Jesús fue tentado en todo, y bueno, y en eso sí la palabra lo dice. Y él dijo, Jesús fue tentado con todo, hasta con las chicas, y ahí ya uno que ya, hoy Dios me libre, y parecería como que uno viene de esa cultura, pero parece que fue tentado en todo. Y él lo llevó más allá, y él llevó a que la samaritana estaba bárbara. Y que Jesús la vio, no se sabe, pero parece que hizo y se acercó a hablar con ella. Y dice que el pastor contaba que parece que era linda mujer porque se le iba a uno y le parecía a otro al toque. Y el segundo, el tercero, tenía caja de quinta. Y entonces, y después el último, sexta, y no era el marido ese. Pero la verdad es que se ve que era atractiva. Y entonces él contaba, e inclusive él saca del diálogo que ellos tienen algunas cositas del libro que a veces usamos nosotros en consejería, que usan ustedes también en las reuniones de matrimonio, de los 5 lenguajes del amor. Y el único lenguaje que no hubo ahí fue el del tacto. Y entonces nos encontramos con que Jesús fue tentado en todo y podríamos llegar a fantasear junto a lo que este pastor estaba diciendo, que a Jesús le puede haber gustado una chica porque fue tentado en todo. Pero sencillamente resistió la tentación. Así que con esto vamos abriéndonos paso a creer que podemos ser tentados, pero no tenemos que quedarnos en ese lugar. Tenemos que buscar la manera de alejarnos de la tentación y no jugar ni coquetear con ella. Entendemos entonces que Jesús, aunque fue tentado en todo, la Biblia también nos dice que nunca pecó. La tentación no es una señal de debilidad ni de carnalidad, sino que es una señal de que Satanás te odia. Después de que recibiste al Señor, le puso precio a tu cabeza y trata de todas maneras de llevarte a la caída. Entendemos entonces que cada uno de nosotros podrá tomar decisiones y podrá apartarse o podrá permanecer. Lo que hacemos es ir a la palabra para escuchar lo que Dios tiene como consejo para nuestras vidas. Dios estaba bendiciendo a José en Egipto. Ese es un ejemplo, ¿no? El diablo quiso arruinar su vida por medio de la tentación, pero José salió victorioso. Decía que está al lado, aguante José. Así que podemos ser inspirados en cómo vencer la tentación. Génesis 39, versículo 7 en adelante. Esta versión les va a gustar. Dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Versículo 8. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en esta casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Y en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día, decir a que está al lado, día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Todos conocemos la historia. José resistió, se escapó y fue acusado injustamente, padeció algunas situaciones, pero su fin fue en victoria. Y el Señor tiene promesas de victoria para aquel que resista la tentación. Hay 3 cosas que podemos aprender de este momento y de este episodio de tentación. Lo primero es llamarle a las cosas
por su nombre. ¿Cómo llamó José a la oferta de la mujer de Potifar? Lo que dijo es, no hay otro hombre, no hay otro mayor en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservada, sino tú, por cuanto tú eres su mujer. No dijo, vos sos libre, vos podés elegir. Dijo, vos sos su mujer. Luego dijo, ¿cómo pues yo haría este gran mal? Lo llamó gran mal. No dijo un desliz, un momento donde se me fue la cabeza. Dijo que era un gran mal. Y luego dijo, y pecaría contra Dios. Lo primero que aprendemos entonces es que las cosas tienen nombre y así las tenemos que llamar. Si nosotros queremos ser libres de la tentación nos involucra con el pecado y tenemos que llamar al pecado, pecado. Porque donde le cambiamos el nombre es muy factible que terminemos errando y cayendo. Así que aprendemos que hay que hacer entonces, llamar las cosas por su nombre. Él dijo que esto era un gran mal. La tentación se puede presentar como algo atractivo, inofensivo, pero en realidad nadie ha podido escapar de ella sin ser dañado profundamente. Números 32, versículo 23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso es lo que dice la palabra. El pecado contra Dios es lo próximo que él conoció, percibió y lo llamó por su nombre. Él no dijo, Dios sabe que estoy solo, Dios sabe lo que me hicieron mis hermanos. Había tanto para justificar, sabe lo crueles que fueron mis hermanos, el abandono que yo recibí. Y ahora, una vez que se me da una en la vida, está la esposa de Poti acá y de repente podría haberse justificado, pero él entendió que eso se llamaba de una sola manera. Eso era pecado. ¿Cómo era eso? Pecado. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y de eso se trata. Cuando yo no me permito pecar, el diablo no tiene nada que hacer conmigo. Así que no le doy lugar en el nombre de Jesús. También lo que hizo él fue poner todo de su parte. Si José no huía, Dios no lo iba a sacar, no lo iba a arrebatar y lo iba a poner en otra ciudad para zafar de la tentación, porque Dios permite la tentación. Al mismo Jesús lo llevó el Espíritu al desierto. Muchas de las palabras que no me quiero meter ahora en otros versículos, pero muchos momentos donde personajes bíblicos fueron tentados, fueron permitidos por Dios. No es que Dios sea tentador, sino que Dios permite que nosotros nos encontremos con lo que hay guardado dentro de nuestro corazón. Y de acuerdo a cómo reaccionemos frente a la tentación, vamos a descubrir, y con mucha sorpresa, qué es lo que hay guardado en nuestro corazón. Así que entendemos que José simplemente decidió, tomó la decisión. Y una vez que él decidió, Dios estuvo de su lado y lo ayudó. José no quiso caer en el pecado, por eso no cayó. El que no quiere caer, no cae. Y el que cae, quiso caer. Podemos justificarlo de 10.000 maneras, podemos dar explicaciones, podemos justificar lo que pasó, cómo estaba, el estado en que estaba yo, psicológicamente, todo lo podemos justificar. Pero en realidad siempre pecar es una decisión. Más o menos, pero pecar es una decisión. Y yo decido no pecar. Se trata de eso. Yo encuentro fuerzas en el Señor, me empodero en el Espíritu, tengo revelación de las consecuencias, tengo advertencia y yo soy el que decido. A pesar de eso, muchas veces somos conducidos por el camino del error y terminamos errando, pecando, pero hoy el Señor nos está alertando y nos está levantando a otro nivel. Y le vamos a creer a Dios que nos va a sacar en victoria. José no quiso caer. Génesis 39, versículo 8 dice y comienza diciendo, y él no quiso. Decirle al que está al lado, no quiso. Cuando yo digo no a la tentación, Dios está listo para auxiliarme y para acompañarme hasta la salida. Primera de Corintios 10, versículo 13 dice,
ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Si el diablo te hace una propuesta, no te pongas a discutir con el diablo, mucho menos a negociar. Simplemente aléjate. Decirle al que está al lado, tómatela. Es más fácil huir de la tentación que después de estar involucrado querer salirse. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una cuestión de estar atentos, es una cuestión de confesar con nuestros labios, pero verificar y poner todos nuestros sentidos a disposición de comprobación para que entonces podamos tomar decisiones y salirnos de toda situación que podría conducirnos al pecado. La idea es que podamos entender que a veces ponemos la mirada y deberíamos poner la mirada en la victoria permanente, en lo que viene, en lo que está escrito que será para nosotros y no en un placer momentáneo, en un ratito nada más. Cuando alguien habla con alguna persona que se droga o que se drogó, siempre dice lo mismo. O como el consejo que daban acá en La Matanza, ¿no? Empezar con poquito. Y la idea es que cuando alguien se droga empieza así y con un montón de explicaciones y justificativos por qué lo hace y encuentra la manera. Y cuando no tiene las posibilidades de justificar, empieza a decir la junta y con quién anda, pero vuelvo a decir que es porque vos lo decidiste. Alguien puede pelearse con su esposa y su esposa lo puede maltratar, rechazar, escupir, tirar los platos, le clava un tenedor en la espalda. Igual la tenés que bendecir. Pero eso no te da pie para que vos peques, porque encima te vas a ir al infierno con un tenedor clavado en la espalda. Así que lo que tenemos que hacer es buscar de Dios para que Él se encargue de nuestra situación. Amén. Así que no tenemos excusa, somos nosotros los que decidimos en el nombre de Jesús. Santiago 1, versículo 12 dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Míralo al que está al lado y decirle, dichoso de vos. Tengamos cuidado con la tentación. Ahora que dijiste dichoso, decirle cuidado con la tentación. Porque detrás de la tentación está el enemigo. Siempre hay una propuesta. Lo que pasa es que muchas veces nos fuimos al extremo y siempre le echamos la culpa al diablo. La iglesia decía que la televisión era la caja del diablo. El diablo manejaba tu decisión y vos mirabas en la tele lo que el diablo quería que mires. Pero en la misma tele podrías recibir información, crecimiento, desarrollarte, tomar cultura. Y así cada una de las cosas que se dicen que son del enemigo. Por eso muchas veces dentro de la vida religiosa nos encontramos con que hay gente que rechaza algunas cosas porque justamente es lo que a él le hace mal, porque es débil en esa área. Y entonces yo siempre me acuerdo de un hermano que me habían contado que congregaba en una iglesia donde había una orquesta de señoritas. Y las señoritas venían con una pollera razonable a las rodillas, pero en el momento de ejecutar el instrumento se sentaban con sus piernitas cruzadas. Y este hombre que se sentaba delante de todo, un poco más bajo de nivel, observaba. Y desde allí empezaba con su lucha interna y en algún momento él decía, piernero. Y nadie entendía bien qué decía hasta que un día descubrieron que lo que reprendía era espíritu piernero.
el espíritu no tenía nada que ver, era él el que estaba eligiendo quedarse mirando las gambas de las hermanas Dorcas que estaban en ese lugar. Así que lo que entendemos nosotros es que somos nosotros los que elegimos. Decirle al que está al lado, vos elegís. El enemigo viene, pero viene a tentar y ofrece. Y en la tentación puede quedar ahí o empiezas a negociar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Decirle al que está al lado, sed sobrio y velad. Y entonces te explica, porque vuestro adversario, está claro que es nuestro adversario, el diablo, como león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Él anda en busca de aquellos que pueda hacer caer. Y vos tenés que ser sobrio y tenés que velar. No te distraigas. Siempre en guardia en el nombre de Jesús. El enemigo se disfraza también y podría ser que se te escape, que pases de largo y que no lo capte. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15, pero leemos esta frase, nada más dice, y no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que aún en lo espiritual podrías ser de alguna manera seducido, atraído y podrías terminar errando. Tenemos que estar velando y siendo sobrios en el nombre de Jesús. Así que no es extraño que algún ministro se disfrace, alguien que pretende ser justo, alguien que pretende ser santo, diga así serlo y no tenga obras para comprobarlo. Por eso nosotros entendemos que algunas cosas son por fe, pero el testimonio es por obra. Es por obra. Así que yo puedo tener mucha fe que alguien es un santo, pero yo necesito ver su vida, necesito caminar con él para entonces creer que verdaderamente es un santo. En esto la fe no aplica, lo que aplica es la comprobación y cuando lo compruebo es santo. Amén. El enemigo apela a varias cosas, por ejemplo, la codicia. En el caso de Eva que leíamos al principio, hubo codicia. Génesis 3, versículo 6 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Eso ya se lo había dicho el Señor, que toda su creación era buena y todo era para comer, menos este. Pero ella ahora lo vio, lo descubrió y como que se había perdido de esto, ¿no? Luego dice que era bueno para comer, que era apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Inmediatamente, dice la Biblia, tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Y le dio a su marido, que estaba con ella. ¿Y qué hizo él? También comió. Debemos estar atentos. A veces, quien jamás nos llevaría a errar, podría llevarnos a errar. Somos seres humanos falibles y podemos tener complicaciones en nuestros días y entonces uno tiene que estar atento para guardar al otro. La vida en pareja, la vida en familia, la vida entre amigos, entre compañeros de milicia, se trata de eso. Así como un día vos estiraste la mano para ayudarme y para ponerme otra vez en superficie, un día yo me puedo percatar de algo que a vos se te está escapando y te puedo corregir en el amor. Y eso es lo que nos auxilia para seguir en vida como iglesia de Jesucristo. Así que estemos atentos. Así que lo que primero que pasó, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Eva y luego Adán pecaron al desobedecer el mandato de Dios. Entendemos entonces que nosotros podríamos estar en una situación parecida. Dios nos dio muchas más cosas. ¿Sabe? Algunos de nosotros podríamos estar deseosos de poder tener una familia, de tener un matrimonio. Y luego de tener el matrimonio, la familia, los hijos, luego de tener todo lo que necesitamos, podríamos llegar a estar tentados, a derrapar, a meter la pata, a hacernos los conquistadores o a ser conquistadas o conquistados. Y eso seguramente va a traer destrucción. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Simplemente porque yo decidí pecar, con dolor o sin dolor, seducido o no seducido, deleitándome en la situación
o aún padeciéndola, pero yo soy el que decido. Dios dejó claro en su palabra que no tenemos que codiciar. Éxodo 20, versículo 11 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, decirle que está al lado, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia nunca ha aparecido en ningún código penal. Nunca en las leyes humanas se penó a alguien por codicioso. Sin embargo, en la Biblia aparece claramente, 1 Samuel 16, versículo 7, que dice eso, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, de eso se trata. Entendemos que el Señor mira lo que hay dentro del corazón de los hombres, y allí puede haber codicia, allí puede haber envidia, allí puede haber malos sentimientos. Es allí donde se atesora todo aquello que no es digno de portarse frente al Señor. Y algunos aprenden a disimular bien, algunos hasta lucen correctamente. Pero lo que hace la tentación es que salga a la luz aquello que yo mismo guardé engañosamente y me creía hasta yo que estaba bien y había algo guardado. Quizás el Señor hoy nos favorezca con su gracia y con su amor, y todos los que estamos aquí, ministrados por el Espíritu Santo, podamos descubrir si hay algo que no encaja con el Señor para arrancarlo en el nombre de Jesús. El enemigo apela a la codicia. La tentación de Acán, Jueces, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carni, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Josué 7:21 al final dice, entre los despojos, la explicación de Acán, después de que recibieron maldición, perdieron unas batallas, las cosas le empezaron a ir mal a todo el pueblo, porque él metió esas cosas dentro de su tienda. Y dice, entre los despojos vi un manto babilónico. La orden era que no se debía tocar nada. Muy hermoso. Y 200 moneditas de plata. Y ya que está, me llevé un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Y reconoce, me ganó la codicia y lo tomé. Pero quédense tranquilos que lo tengo guardado en casa, parecería que dijo. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Y debajo de todo eso está también el dinero. Él fue sacrificado para que Dios siga bendiciendo. Porque algunas cosas hay que cortarlas de raíz y ya no deben estar. Así que pudiera ser que en tu día, en tu noche, cuando estás acompañado, cuando estás solo, cuando estás sola, te encuentres con algo que es apetecible a tu vista, con algo que es codiciable al corazón. Quizás puedas pensar que es irresistible y que tu voluntad no da para negarte. Por esto Acán dice, codicié y tomé. Realmente será irresistible. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Allí está el Señor y el Señor viene en nuestro auxilio. 3 declaraciones que tienen que ver con la verdadera esperanza para nuestra vida. Ninguna tentación va a llegar a nosotros que no sea humana, y eso significa que nada que no podamos resistir. El diablo podría ejercer su poder, su autoridad, la diferencia, la distancia, la diferencia en estatura que tiene con nosotros para traer tentaciones que podrían hacernos mucho daño. Sin embargo,
el Señor nos promete que esas tentaciones no van a llegar. Todo lo que llegue es resistible en el nombre de Jesús. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y debemos guardar esa promesa en nuestro corazón. En nuestro corazón. Dios mismo nos dará la salida juntamente con la tentación y debemos guardar estas promesas para que en el momento que fuera necesario apelemos a esa palabra y la confesemos en el nombre de Jesús. Dios nos va a dar la victoria sobre la tentación. Dios desea que soportemos, que cuando llegue la tentación, Él promete que hay una salida. Él nos dice que sí existe la salida y que no es imposible resistir. Podemos resistir en el nombre de Jesús. Dios quiere que nosotros podamos resistir y soportar. El Señor está deseoso de que otra vez y cada uno de nuestros días confesemos que somos más que vencedores en su nombre. Juntamente con la tentación, dice el texto, Él nos da la salida. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El todopoderoso Dios está de nuestro lado. Y Él, hecho hombre, padeció lo mismo que vos, pero resistió todo y salió en victoria. Recordemos entonces que el Señor Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. Y a pesar de esto, no cedió en nada. Mantuvo su corazón puro, limpio. Su corazón era perfectamente santo. Él nunca pecó. Y nosotros no nos tenemos que olvidar de eso. Tenemos que entender que la tentación es producto de la concupiscencia. Y estos son deseos desordenados en nuestro interior. Esto es un apetito guardado que es desordenado y desenfocado y que no pertenece a Dios. Y hay que arrancarlo de nosotros porque lo que eso va a producir es pecado y tengo que sacarlo de mí. Mire lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos saca en victoria, porque Él también fue tentado. Lo que a vos te toca pasar, lo que vos estás viviendo, Él lo vivió de la misma manera que vos y venció. Y hoy te invita a que te atrevas a ser más que vencedor en su nombre. Padecer significa soportar, sufrir. Y Jesús soportó, sufrió. Y fue debido a esos padecimientos que ahora Él puede entender y puede socorrernos a cada uno de nosotros. ¿Cómo deberíamos manejar entonces las tentaciones? La tentación puede ocurrir a muchos niveles y nosotros podemos ser tentados. Tentados a comer algo que no podemos comer porque estamos enfermos. Podemos ser tentados y podemos ser atrapados en un patrón perjudicial de pensamiento. Podemos estar atados, peligrosamente envueltos en un estilo de vida que no es bueno para nosotros, sino que es perjudicial. En todos los casos, recordemos siempre, la tentación vuelve. La tentación otra vez vuelve. La tentación está atada con una gomita. Vos te alejás, pero al ratito la tenés de nuevo encima. Siempre tenés que estar en guardia. Pero llegará el momento en que seremos verdaderamente libres de la tentación y podremos declarar que estamos en victoria. Santiago 1, versículo 12, de alguna manera descubre el proceso de ser tentado. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A quién se la prometió? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Decíamos al principio que Dios
a veces permite que yo me encuentre con la tentación para sacarme probado. Pero Dios no prepara la tentación para que yo caiga, ni tiene intenciones de que yo esté siendo tentado de continuo. Yo soy el que define hasta dónde le doy lugar y me aparto de ello en el nombre de Jesús. Hay que pedirle a Dios que nos libre de la tentación. Jesús nos enseñó en una oración, que es la oración del Padre Nuestro, que declara y que proclama. Lo que pasa es que a veces se dice simplemente como un versito, se dice como una palabra que me cubre y punto, pero yo tengo que hablar con Dios y decirle, yo necesito que vos me hagas libre de la tentación, necesito tus fuerzas, necesito ser renovado. Debo rogarle al Padre que no nos deje caer en tentación. Si querés lo decimos juntos ahora. Padre amado, en el nombre de Jesús, no nos dejes caer en tentación. Amén. El Señor tiene el poder para librarnos de la tentación. Primera de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los piadosos son aquellos que quiebran su corazón en la presencia del Señor. Si quisiéramos saber quiénes son los piadosos, simplemente tendríamos que decir aquellos que cuando están tentados claman. Aquellos que abren su corazón, que afligen su alma para ser guardados del pecado. Aquellos que suplican en el nombre de Jesús que los haga libre de la concupiscencia y que aún haya en su vida y en ello una libertad que les permita andar de acuerdo a lo que el Padre ha establecido. El Señor está listo para enviar ayuda. El Señor tiene la intención de traer salvación y vida eterna. Soy yo el que decide estar parado en el lugar correcto. Hay que velar y hay que orar para tener victoria sobre la tentación. Yo quiero la victoria. Y ahora entonces tendremos que preparar nuestro corazón para orar y para también velar en favor de esto. Tengo que tomar tiempo para rechazar la tentación en el nombre de Jesús. Marcos 14, versículo 38, Jesús les dijo a sus discípulos cuando Él estaba a punto de ser arrestado, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay otra forma de poder ser libres de la tentación, sino a través de la oración. Solo a través de entrar en la presencia del Espíritu Santo vamos a ser fortalecidos y la carne se va a debilitar. El pecado no va a tener la posibilidad de realizarse. El hombre interior va a estar reducido y sujeto al poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Hoy le podemos decir al Señor que estamos de acuerdo con Él. Hay que estar vestidos de la armadura. Efesios 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces todos con esa autoridad y parados, posicionados y vestidos de la manera correcta, vamos a resistir la tentación. Pero a la tentación se resiste, como comenzamos leyendo, huyendo. Tenemos que huir de todo lo que nos estimule. Mire, segunda de Timoteo 2, versículo 22, dice otra vez, huye. Decirle al que está al lado, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con su corazón puro. Segunda de Timoteo nos está diciendo eso. Yo fui tentado antes de subir acá. Mari trajo chipa. Y esa tentación me está trayendo problemas. Así que entonces, segunda de Timoteo que nos enseñó, no se distraiga con el chipa. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y el Señor me da una contrapropuesta. Y me dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta
del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Qué bueno que hoy estás en la casa de Dios. Míralo al que está al lado y decirle, qué bueno que viniste. Martín Lutero decía que no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza. De eso se trata. Yo tengo que tomar autoridad y tengo que huir si es necesario, alejarme de un lugar, de una situación, y con rapidez en el nombre de Jesús, para evitar peligro alguno y toda posibilidad de ser dañado. Aprendemos de cómo el diablo se maneja diariamente para tentarnos, de las consecuencias de caer en la tentación, pero también cómo podemos derrotar esa tentación. La idea es que hoy podamos meditar y podamos concentrar nuestra atención en algo diferente. Deja de mirar aquello que es objeto de tentación. Cambia la mirada, reenfócate. Hay cosas sanas, hay cosas lindas, hay cosas buenas, hay cosas agradables a tus ojos y a los de Dios que tenés que mirar y que te van a traer mayor placer y te van a traer victoria eterna en el nombre de Jesús. También tenemos que enfocar nuestra atención, porque resistir un pensamiento no resulta estamos todos igual. No resulta solamente de desechar algo. Tengo que enfocarme correctamente para no ser atraído hacia otra vez hacia la tentación. Cuando más lucha contra un sentido, un pensamiento, tanto más se consume y se controla. Yo tengo que posicionarme en algo correcto. Y cuando yo soy poseedor de la verdad, cuando yo guardo a Jesucristo y su palabra en mi corazón, no necesito ir en pos de lo que me puede tentar. La tentación siempre comienza con un pensamiento, y la manera más fácil de neutralizarlo es que encontremos en otra cosa que pensar, en algo diferente. Por eso la Biblia dice, pensad en lo bueno, en lo que es agradable, en lo que es perfecto. Tengo que estar inspirado para esto. Puedo, para tomar algunos ejemplos, si ustedes me escuchan toser a mí y alguien lo que hizo le pica la garganta, apenas ya me sienten como hablo yo y dicen, alguien estornuda. ¿Cuándo estornudan? Cuando otro estornuda. Y así continuamente. Cuando alguien bosteza, yo no tenía sueño, pero termino bostezando. Y de alguna manera eso también me está inspirando a creer que muchas veces tengo que ver con quién estoy y qué miro. No vaya a ser que yo tenga la intención o la sensación de terminar haciendo lo mismo. Hoy entonces puedo declarar que tengo lucha, pero el Señor me ha dado la victoria. Cuando yo revelo esa lucha en mi grupo, yo tengo que hablar de la tentación. Yo no puedo guardar la tentación. Yo tampoco tengo que andar contándole, miren, soy un asco, no se acerquen. Lo que yo tengo que hacer es buscar a alguien de confianza, un mentor, alguien mayor, a tu líder. En algún momento di un consejo que parecía desapropiado, pero sé que a alguno le dio resultado. Y le dije, tomate 2 trenes y un colectivo. Y cuando se te termine de la plata para viajar y estés muy lejos de acá, busca una iglesia. Preguntá por el pastor y decirle, no puedo decirte mi nombre, pero quiero contarte mi condición y que ores por mí. ¿Tenés 5 minutos? Y el pastor seguramente con todo el amor va a orar por vos. No vas a revelar tu identidad. Te volvés a tomar los 2 colectivos, el tren, volvés a tu casa, pero tenés un compañero que se puso al lado tuyo y te ayudó en la debilidad. No quedaste expuesto, no contaste tu debilidad a alguien que podía exponerte. Pero hay algunas cosas que podemos abrir nuestro corazón con el líder, con los pastores, y por supuesto que eso queda en reserva y hay una batalla ganada en el nombre de Jesús. Ahora somos los 2 los que peleamos por eso y hay victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que dejar que el Señor tenga el control y no la tentación. Tenemos que activarnos a separarnos, a alejarnos de esa situación. Tenemos que huir en el nombre de Jesús. Es decir, si estás perdiendo la batalla ante una tentación, tenés buenas intenciones de ya no caer y de no pecar, pero la verdad es que no te está saliendo como vos quisieras. Hoy tenés una oportunidad de
redoblar fuerzas en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Hoy le podemos pedir al Señor juntos que ministre y que bendiga a cada uno de los que estamos acá. Y eso es orar los unos por los otros, sin intenciones de señalarnos, ni intenciones de competir a ver quién es más tentado o menos tentado, sino creyendo que cuando el diablo toca a uno, toca a todos. Y todos nos guardamos en el nombre de Jesús. Así que no reprimas la tentación, confesala, contala. Y guardamos 2 o 3 consejos antes de irnos. Debemos resistir al diablo, como nos decía Santiago 4:7. Decimos entonces al Señor que aceptamos su salvación y nos aferramos a ella. Y tengo que guardar la palabra de Dios en mi corazón. Tengo que tener con qué responder en el momento de la tentación. Tengo que buscar la santidad, porque es la única manera de agradarle al Todopoderoso Dios. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Tengo que tomar la decisión de ya no retroceder, sino tomar esa victoria que Cristo ya me ha dado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponete de pie y vamos a estar orando para que Dios nos capacite para someternos y humillarnos a Dios, para resistir al diablo, para colocarnos la armadura, para edificar en nuestro corazón algo fuerte a través de la Escritura, para poder estar permaneciendo firme en la verdad, para poder estar velando en oración todo el tiempo y entonces tener victoria sobre la tentación en el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre, en el nombre precioso de Jesús queremos darte gloria, honra y alabanza. Queremos pedirte, Dios, que manifiestes tu poder en medio de nosotros. Señor, aquí está mi corazón. Levanta tu voz y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Yo conozco algunas cosas, pero vos conocés lo profundo de mi corazón y vos sabés qué hay allí. Te doy autoridad, Espíritu Santo, para que saques, para que arranques, para que podes, para que quites todo aquello que no es tuyo en el nombre de Jesús. Señor, voy a la autoridad de tu nombre, que es poderoso, que es nombre sobre todo nombre, y echo fuera de mí toda maldición, toda obra de maldad, toda debilidad de mi carne ahora se va y tomo nuevas fuerzas en el poder del Espíritu Santo. Me renuevo en la unción y la frescura que el Espíritu de Dios derrama sobre mi vida. Señor, me avergüenzo del pecado, me avergüenzo de la tentación, me avergüenzo de ser seducido, atraído, enredado, y renuncio a ello en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Dios, que te haga fuerte en mis debilidades, que me auxilies para andar en la victoria que vos me llamaste a andar, y pueda yo confesar que tu sangre preciosa se pasea por todo mi ser, haciéndome limpio para la gloria de tu nombre. Señor, aquí está mi alma, aquí están mis pensamientos, aquí está mi corazón. Hacenos libre de todo sentir